Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Bien, ¿y usted? Buenas noches, Liz. Ya listos y listas para descansar. Hola Sergio, buenas noches. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen, ¿no? Está bien. Miren, hoy va a ser también corto, ¿verdad? Porque dividí en dos el tema de este procedimiento general, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Y vamos a recapitular, ¿verdad? Este es el procedimiento de la resolución de conflictos de carácter económico-social y les explicaba que previo a irnos a la conciliación, que es la vía judicial, debemos de obligatoriamente que culminar con la denominada vía directa. Y esta vía directa no es más que un arreglo directo que pueden llegar las partes que necesariamente deben de cumplir. Eh, ante quejas, solicitudes, pliegos de peticiones o incluso el pacto, como yo les comenté en la clase anterior. Y entonces, pues, pueden intervenir trabajadores eh, organizados eh, por medio del derecho de coalición, sin con haber constituido una organización sindical, o bien pueden comparecer las organizaciones sindicales, ¿no? En ese caso, si hubiere un acuerdo entre las partes en esa vía directa, pues definitivamente se levanta un acto del acuerdo, del convenio al que arriba, y se manda una copia autenticada a la Inspección General de Trabajo en 24 horas. Se resuelve el conflicto y se acabó el problema. Pero esto podría generar una controversia en el caso de que no haya un acuerdo, ¿verdad? Y entonces a esa falta de acuerdo en la legislación laboral se denomina una cuestión susceptible de huelga o paro. Y eso da como consecuencia el planteamiento de una conciliación, el cual no debe durar más de 15 días a partir del momento de recibido el pliego de peticiones, pero lamentablemente no es cierto, duran un par de años. La solicitud debe contener los requisitos del 381 del segundo párrafo del Código de Trabajo, ahí están establecidas, y entonces incluyen el pliego de peticiones, se va a dirigir al juez de trabajo, ya sea que llene o no llene los requisitos, lo van a admitir a trámite, porque en el caso que no llene, pues definitivamente va a corregirlo en un acta y sí o sí va el conflicto colectivo, el procedimiento de conciliación. Entonces el juez lo va a admitir a trámite y hace dos actos. El primer acto, incluido dentro de la misma resolución, ordena que en 12 horas la conformación del Tribunal de Conciliación, ¿verdad? O bien lo hace después, pero normalmente lo hace en la primera resolución. Y de una vez ordena la notificación al empleador, ¿verdad? Y con eso, pues él queda, al momento de ser notificado, queda emplazado, ¿verdad? Con el objeto de evitar que cometa alguna represalia en contra de los trabajadores. Si algún trabajador comete una falta al servicio, pues tendrá todo el derecho de despedirlo, pero debe de pedirle permiso al juez a través de un incidente de terminación de contrato de trabajo. Porque si no pide la autorización, entonces va a ser objeto de la reinstalación de los trabajadores en un plazo de 24 horas, ¿verdad? Que también se tardan un poquito. Y luego, pues, notifica a las partes para que se dé inmediatamente la reinstalación. Esto es para recapitular lo que vimos en la clase anterior. Ahora, pues ya tenemos el tema donde ya quedó emplazado el tribunal y hay un plazo donde los miembros del tribunal pueden establecer
si tienen alguna cuestión previa que les impida o algún impedimento que tengan para seguir conociendo de este proceso de conciliación. Si considera que lo tiene, lo debe de hacer inmediatamente, ¿verdad? Y pues porque si no lo hace va a ser objeto de una acción disciplinaria, entonces debe de hacerlo. Y si da lugar la limitante, entonces van a nombrar al suplente. Y pues ahí concluiría, digamos, esa diligencia previa para que se puedan declarar competentes, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Entonces, dentro de las 36 horas de declarado competente el tribunal, cita a las delegaciones porque previamente ordenaron que, pues, indicaran quiénes eran sus delegados para las dos partes. Entonces ya aquí ya declarado competente, pues cita a las partes por medio de una nueva resolución y en esa resolución pues señala día y hora para la celebración de la audiencia. Por ejemplo, si la colocara para el día martes, no sé si es 1 o 2 de octubre, a las 11 de la mañana, la ley establece que debemos, si somos delegados, deben presentarse fluirá 2 horas antes a las delegaciones. Pero creo que alguien quiere entrar. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, 2 horas antes, eh, debe escuchar a las delegaciones, empieza por la delegación de los trabajadores, pues definitivamente les hace los cuestionamientos, los trabajadores deben de responder libremente, ¿verdad? El juez le va a hacer, el tribunal, perdón, va a hacer las propuestas correspondientes, ¿verdad? Y en estas propuestas van a estar relacionadas con el hecho de ver si acceden o no a ciertos beneficios, ¿verdad? Con algunas modificaciones. El tribunal considera que son las idóneas. Y entonces, con base en eso, el, el tribunal en acta pues va a dejar constancia de todo lo que está recomendando, todo lo que los trabajadores le están aceptando o no, ¿verdad? Y luego pasa a la delegación de los patronos. En el mismo sistema le plantea las peticiones que ya las conoce. Posteriormente, pues, procede a suscribir el acta donde deja constancia de las propuestas que le hizo al empleador sobre cómo considera el tribunal que debieran de ser una propuesta justa, ¿verdad? Y entonces, pues, el empleador puede incluso aceptarlas, ¿verdad? En ese momento. Eh, y entonces de todo puede suceder en ese momento. Pero lo importante entender es que en esa audiencia que señalaron a las 11, 2 horas antes tenemos que ir, ¿verdad? Primero, entonces significa que vamos a las 9 en punto, ya tenemos que estar en el tribunal, a las 9 en punto el juez va a citar a la delegación de los trabajadores, y ahí va a tratar de hacer una negociación, hacerles propuestas de cómo solucionar el conflicto, y posteriormente llama a la delegación de los empleadores, hace el mismo sistema, trata de buscar una solución del conflicto y deja constancia siempre en acta. Aquí, aunque la audiencia fue a las 11, puede que eso se retrase, ¿verdad? Pero ya está dentro del proceso de la audiencia y entonces debe continuar. Yo he estado en algunas en donde son a veces las 13 horas o 14 horas y no hemos almorzado. Tenemos que pedir al juez que suspenda para poder ingerir los alimentos, ¿verdad? Y a veces, pues,
la señalan para el siguiente día, ¿va? De manera consecutiva para continuar, porque a veces el plazo no alcanza. Y entonces, pues, una vez escucharon a las dos delegaciones del tribunal, entonces los llaman, porque resulta que si esta fuera la sala del tribunal, aquí los escucha por separado, pero si, por ejemplo, está ya atendiendo a los delegados del patrón, los trabajadores están en la parte de afuera esperando, ¿verdad? Y entonces ahí los llama, y entonces, pues, les hace ver las recomendaciones que el juez le presenta a las partes, ¿verdad? Trata de ver si llegan a algún acuerdo en ese momento, les indica, miren, los trabajadores están dispuestos a negociar en eso, hay alguna otra posibilidad, busca las formas, digamos, para tratar de que las partes acepten, digamos, las propuestas y pues definitivamente puede que exista algún arreglo, ¿verdad? Y entonces si existe algún arreglo, pues definitivamente se entiende que el conflicto pues termina la controversia, ¿verdad? Firman el convenio que se ha suscrito y que obviamente deben de señalar un plazo de vigencia y que si no señalan un plazo de vigencia, pues el mismo tendrá el plazo de automáticamente de un año, ¿no? Entonces, incluso pueden señalar un plazo mayor. Bueno, ese es lo bonito de la historia, ¿verdad? Pero puede ser que no exista un arreglo, ¿va? Después de que el juez escuchó por separado, trató de avenirlos, trató de darles recomendaciones, mecanismos de solución del conflicto, y aún así no hubo arreglo. Y entonces, el Tribunal de Conciliación repite el procedimiento nuevamente, ¿verdad? Y entonces vuelve a delegar, vuelve a citar, perdón, a las delegaciones, ¿verdad? Señala día y hora para que comparezcan, si es, digamos, para el próximo viernes, ¿verdad? Entonces lo señala a las 11, ya saben que a las 9 tienen que ir, nuevamente va a escuchar por separado a los trabajadores, luego a los patronos, luego llama a las dos partes, les propone, el tribunal les hace ver las recomendaciones del tribunal para ver si llegan a algún acuerdo, y si llegan a un arreglo, qué bueno, termina la controversia, firman el convenio y todo igual. Pero ¿qué sucede si no hay no hay acuerdo? A pesar de que ya se repitió, deben de informar inmediatamente. El juez debe de elaborar un informe y en ese informe debe de establecer las causas del conflicto, las recomendaciones que hizo, quién aceptó y quién no aceptó, y en copia de él mismo se traslada a la Inspección General de Trabajo. Miren cómo es que en este momento todo el procedimiento que esto conlleva, ¿verdad? Que no es tan sencillo. Luego, en ese informe, pues ya elaborado el informe, hay un plazo, digamos, después de entregar el informe de la inspección, hay un plazo de 24 horas, ¿verdad? Entonces, en ese plazo de 24 horas, puede que las partes se sometan al tribunal, perdón, a un arbitraje. En ese arbitraje es potestativo o bien opcional, porque es un espacio que tiene para no continuar con el conflicto, sino someterse al arbitraje. Entonces, puede que lo hagan y si no lo hacen, 24 horas de fracasada la conciliación y no hay compromiso de ir a un arbitraje, entonces cualquiera de las partes puede solicitar que se declare la legalidad del movimiento. Y entonces el tribunal deberá resolverlo, ¿no? Dentro de 15 días. Y entonces esa resolución lo eleva en consulta a la sala de trabajo y la sala debe responder en 48 horas. A partir de ese momento, de que la sala confirmó, los trabajadores tienen 20 días para irse a la huelga.
y pues nada más de cumplir con los requisitos que es para la huelga legal, ¿verdad? Es decir, si llena requisitos, los requisitos legales para irse o no a la huelga. Y entonces, eh, incluso ahí en esa parte, antes de irse a la huelga, pueden acordar irse a un arbitraje eh, eh, potestativo, bien opcional, ¿verdad? Pero si después de los pasados 20 días no se fueron a la huelga, entonces se van a tener que ir a un arbitraje obligatorio. Y pues ya, si en caso se fueron a la huelga, entonces eh, cualquiera de las partes puede solicitar que se declare la justicia o injusticia de la huelga, en el cual pues sabrán ustedes que si es justo, las causas son imputables al patrono y si son injustas, no son causas imputables al, al patrono. Y entonces ahí pues prácticamente culmina el conflicto colectivo y entonces se van a la huelga, pues obligados a ver que se cumplan, hacer presión, ¿verdad? Para que se cumplan y pues seguramente van a llegar a algún acuerdo, ¿verdad? Después de que se fueron a la huelga, porque también tendrá limitaciones el empleador. ¿Tienen alguna duda? Jocelyn. Buenas noches, Lick. Fíjese que yo no encontré cómo se conformaba el Tribunal de Conciliación. Vamos a ver. Ahorita la veo. Gracias. En el 382, ¿verdad? Dentro de las 12 horas siguientes, dice, de recibido pliego de peticiones, el juez Sí, de sí, ahí nos trabajo. habla del... Ujú. Y el Tribunal de Conciliación, el mismo juez de trabajo es el presidente del tribunal, y luego pues él lo integra con los delegados de las, de las dos partes, ¿verdad? Que es ahí donde les explicaba en la clase anterior que no es que llame a delegaciones, sino que ya tienen una nómina y entonces de las nóminas que ya tienen, llama para que se integre el tribunal. Está en O el sea que... 293, licenciado. Gracias, Lick. Para servirle, gracias. ¿Alguna otra duda?
¿No hay dudas? Muy bien. Van a leer para todo este tema desde el artículo 377 al artículo 413. Prácticamente ahí se resume todo el bosquejo que les traje, ¿verdad? Licenciado, dijo del artículo 377 al 413. Correcto. Gracias. Hagan unas 2 preguntas por cada artículo, hagan el diagrama también, no copien el mío, hagan el de ustedes, por supuesto, utilicen lo de base, pero hagan el de ustedes para entender bien este proceso. Y toda la información está en esos artículos. Ahorita no es que haya un texto, ¿verdad?, que les ayude a entender el procedimiento, sino está en todos esos artículos 377 al 413 del Código de Trabajo. Muy bien, no hay dudas. Todo claro, licenciado. Muchas Muy gracias. bien. Entonces, para servirles entonces, nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.